Bienvenidos a un nuevo vídeo en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros una cámara IP del fabricante Reolink. En concreto, tenemos con nosotros la Reolink Argus 4 Pro, una cámara que está específicamente diseñada para entornos exteriores y que de hecho incorpora un panel solar para no tener ningún tipo de problema con la autonomía de la batería. Las principales características de esta cámara es que dispone de resolución 4K con 5120 x 1440 píxeles a 15 fps como máximo. Además, dispone de una compresión de vídeo de H264 o bien H265. El campo de visión es de 180 grados horizontales y verticales son 50 grados. Un aspecto muy importante es que dispone de la tecnología Color X, que básicamente es que vamos a poder grabar en la más absoluta oscuridad a todo color gracias a que incorpora un total de 3 focos en la propia cámara. No tenemos una visión nocturna con infrarrojos que veremos en blanco y negro, sino que lo veremos todo a color gracias a estos focos de LED. Otras características importantes es que dispone de la conectividad Wi-Fi 6 tanto en la banda de 2,4 GHz como en la banda de 5 GHz. Por supuesto, esta cámara incorpora audio bidireccional y respecto a la batería, es una batería recargable de 5000 mAh y la vamos a poder recargar con una fuente de alimentación externa con 5 voltios y 1 amperio, es decir, el típico cargador de móvil, o bien a través del panel solar Reolink 2. Lo primero que vemos nada más abrir la caja es que tenemos la posibilidad de ver todas las guías de usuario y también acceder al soporte técnico del fabricante a través de la web oficial support.reolink.com. Justo debajo nos vamos a encontrar, lo primero de todo, la documentación incorporada con esta cámara Reolink Argus 4 Pro. De hecho, la tenemos perfectamente organizada en un sobre y dentro de él tenemos tanto las dos guías de instalación, ya sea de la cámara IP como también del panel solar, como también otra documentación bastante importante que vamos a pasar a detallar. Lo primero que nos vamos a encontrar es una pequeña tarjeta que nos va a recomendar instalar la aplicación de Amazon para realizar pues todas las compras, tal y como podéis ver ahí. Y en la parte trasera nos vamos a encontrar las formas de contacto con Reolink, que básicamente es a través de correo electrónico, a través de la página web oficial o bien a través de su página oficial de Facebook Reolink Tech. Y de esta manera vamos a poder contactar con ellos. Esta cámara está diseñada para ser instalada en entornos exteriores, por ejemplo, en la pared externa de nuestro hogar, y por lo tanto tenemos diferentes plantillas, ya sea para el panel solar o para la cámara. Un aspecto muy importante es que tenemos dos soportes diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de instalar la cámara en un sitio y el panel solar en otro para que le dé el sol. También tenemos la típica declaración de conformidad de la Unión Europea para poder vender esta cámara. Y por último encontramos diferentes pegatinas disuasorias que vamos a poder pegar directamente en nuestro hogar con el objetivo de que los malos pues vean que tenemos una videovigilancia a las 24 horas con Reolink. Estas pegatinas tenemos una unidad por cada idioma. Como podéis ver, encontramos también el idioma español. Tal y como hemos mencionado anteriormente, disponemos de dos guías de instalación, una para el panel solar y otra para la cámara IP Reolink Argus 4 Pro. Como podéis ver, esta es la guía para instalar el panel solar y además también está en idioma español. Lo primero que nos vamos a encontrar es el contenido de la propia caja respecto a la parte del panel solar. También nos va a indicar diferentes recomendaciones, como por ejemplo que debemos instalar el panel solar y el ángulo ideal es nuestra latitud local más 5 grados. De esta manera vamos a obtener la máxima luminosidad posible con el objetivo de generar la máxima potencia eléctrica posible y así cargar la batería e incluso también alimentarla a la vez. Como podéis ver, disponemos del típico soporte que vamos a poder orientar como nosotros deseemos. Debemos recordar que la orientación de los paneles solares es fundamental para conseguir la máxima eficiencia. Por supuesto, también tenemos la posibilidad de instalar un panel solar a través de una correa. Imaginemos que, por ejemplo, el panel solar y la cámara lo ponemos directamente pues, en un mástil, en una verja, y aquí pues, no vamos a poder hacer agujeros como se ocurriría en una pared. En este caso, el fabricante Reolink también ha incorporado una pequeña correa que nos va a permitir colocar el panel solar en esta zona, en un mástil o en una barra de hierro, etc. Por supuesto, también nos va a indicar una serie de solución de los típicos problemas y también las diferentes especificaciones. Este modelo es el Reolink Solar Panel 2, que tiene un tamaño de 210 x 174 x 185 milímetros y la longitud del cable es de un total de 4 metros. Por lo tanto, vamos a poder separar bastante bien tanto la cámara como también el panel solar para ubicarlo en la ubicación ideal.
Respecto a la guía de instalación rápida que incorpora la Reolink Argus 4 Pro, para instalar la propia cámara también la tenemos disponible en idioma español, entre otros idiomas, y nos va a indicar, por ejemplo, pues el contenido de la propia caja con todos y cada uno de los soportes. Tal y como podéis ver, incorpora no solamente la cámara, sino que también dispone de todos los accesorios necesarios para instalarla en la ubicación final. Por supuesto, nos va a enseñar las diferentes partes de la cámara, como por ejemplo pues el sensor de luz diurna, los diferentes focos, el micrófono, el sensor PIR que tenemos en la parte inferior, también tenemos el altavoz, el puerto USB tipo C para recargar la propia cámara y conectarla al panel solar, el interruptor de encendido, es decir, un botón que nos va a permitir encender y apagar la cámara, y finalmente la ranura para tarjetas micro SD y almacenar todos los clips de vídeo de manera local, sin necesidad de ningún tipo de suscripción. Por supuesto, también nos va a recomendar los pasos a realizar para instalar la cámara IP a través de la aplicación oficial e incluso qué debemos hacer para cargar la cámara. Lo primero que debemos hacer es conectar a una fuente de alimentación externa y posteriormente ya conectar el panel solar. Por supuesto, respecto a instalar la cámara, también nos hace recomendaciones, por ejemplo, a una altura de 2 metros o 2,5 metros aproximadamente, y de esta manera podremos tener un sensor PIR plenamente funcional sin ningún tipo de falsos positivos. Por supuesto, otra información que tenemos en esta guía es, por ejemplo, pues la resolución de los problemas. En caso de que, por ejemplo, pues la cámara no se encienda, nos va a realizar una serie de recomendaciones. En caso de que, por ejemplo, la cámara no se conecte al Wi-Fi, etc. Por supuesto, lo más destacable de esta cámara respecto al Wi-Fi es que es Wi-Fi 6 con doble banda seleccionable. Vamos a poder seleccionar si conectarnos a la banda de 2,4 GHz o bien a la banda de 5 GHz. Además, otro aspecto muy importante es que esta cámara es compatible tanto con el protocolo de seguridad WPA2 como también el WPA3 Personal. Una vez que hemos visto la documentación de esta cámara IP Reolink Argus 4 Pro, vamos a ver todos y cada uno de los accesorios. Lo primero que veremos es el panel solar Reolink Solar Panel 2. Tal y como podéis ver, tiene un tamaño bastante grande, por lo tanto es ideal para recargar la batería interna que incorpora esta cámara. Además, dispone de un cable USB muy largo, un cable USB tipo C, de un total de 4 metros de longitud. Por lo tanto, vamos a ser capaces de separar bastante el panel solar de la cámara. Además, dispone también del típico agujero tipo rosca para colocar perfectamente el soporte y orientarlo como nosotros deseemos. La verdad es que con este panel solar en un principio no sería necesario recargar la cámara. No obstante, lógicamente depende de muchos factores. El uso de la propia cámara, la temperatura, también si hay sol o no, etc. Tenemos también una pequeña caja que va a incorporar, por ejemplo, pues los tornillos y los tacos necesarios para colocar el soporte y también esta correa que nos va a permitir colocar el soporte directamente en un mástil o, por ejemplo, pues en una verja. En los casos donde no sea posible realizar agujeros y colocarlo directamente, por ejemplo, en la fachada de nuestro hogar. Respecto al soporte, tenemos el típico soporte de siempre de las cámaras IP, pero en este caso está específicamente diseñado para el panel solar. Como podéis ver, vamos a poder ponerlo directamente en la fachada con 3 tornillos y vamos a poder orientarlo como nosotros deseemos. Recordad que la orientación de los paneles solares es fundamental para conseguir la máxima potencia en un día soleado. Una vez que hemos visto los accesorios incorporados respecto al panel solar, vamos a ver la propia cámara, pero primero veremos los accesorios que están específicamente diseñados para ella. Tenemos una pequeña caja que si la abrimos, pues vamos a acceder a todos los accesorios. Lo primero que veremos, por ejemplo, son los tacos y los tornillos para ponerlo directamente en el soporte. También nos vamos a encontrar con este pequeño soporte que es básicamente para la correa que también tenemos aquí. Disponemos de un pequeño cable USB tipo A USB tipo C para recargar la cámara con una fuente de alimentación externa. Un aspecto muy importante es que esta fuente de alimentación no viene incorporada. Podremos usar perfectamente un cargador de móvil sin ningún problema con 5 voltios y 1 amperio. También tenemos la típica correa que nos va a permitir ponerlo directamente pues, en un mástil, en una verja, etc. En un sitio donde no vayamos a poder hacer taladros para atornillar correctamente este soporte. Tal y como podéis ver, este soporte se desmonta de manera muy sencilla, se pone directamente en la fachada de nuestra casa y finalmente pues se enrosca para orientar el soporte a donde nosotros queremos o donde nosotros queramos enfocar con la propia cámara IP Reolink Argus 4 Pro. Como podéis ver, la verdad es que tenemos una gran versatilidad. Podemos ponerlo directamente en la fachada de nuestro hogar o bien en un mástil o una verja gracias a la correa incorporada.
Y una vez que hemos visto todos los accesorios, vamos a ver la propia cámara Reolink Argus 4 Pro. Lo primero que tendremos que hacer es quitar todos los plásticos que tenemos en la parte frontal y también en la parte del sensor PIR que tenemos en la parte inferior. Lo primero que nos llama la atención de esta cámara IP Reolink Argus 4 Pro son las dos lentes que incorpora. Gracias a ellas vamos a poder conseguir un ángulo de visión de 180 grados. Como podéis ver, nos vamos a encontrar con un total de 3 focos, a la izquierda, en el centro y a la derecha. De esta manera vamos a poder grabar en la más absoluta oscuridad a todo color. En la parte central también nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el micrófono y también el sensor de luminosidad para activar o desactivar estos focos. En la parte inferior nos encontraremos con el sensor PIR, que es capaz de detectar a personas o movimientos con un ángulo de 170 grados. En la parte derecha y en la parte izquierda encontraremos simplemente el logo del fabricante Reolink y el logo de 4K. En la parte trasera nos vamos a encontrar con el altavoz, ya que este equipo es bidireccional, tiene audio bidireccional. En la parte central nos encontraremos con el número de serie y también con un código QR que tendremos que escanear para darlo de alta en la aplicación del fabricante Reolink. Un aspecto muy importante es que esta cámara incorpora Bluetooth 5.0 para realizar la configuración de la propia cámara. En esta zona trasera también nos vamos a encontrar con el puerto USB tipo C que nos va a permitir recargar la batería interna de la cámara, una batería que incorpora 5000 mAh de capacidad, por lo tanto es perfecto para durar muchísimos días encendida. También en la parte inferior nos encontraremos con el típico agujero en formato de rosca para colocar el soporte. Y justo debajo nos encontraremos con el botón de encendido y apagado de la propia cámara, así como la ranura para tarjetas microSD. Gracias a esta ranura para tarjetas microSD de hasta 128 GB, pues tenemos la posibilidad de almacenar todas las grabaciones de manera local sin necesidad de pagar ningún tipo de suscripción. No obstante, sería recomendable para este tipo de cámaras que es de exterior utilizar una suscripción en el cloud del fabricante Reolink y de esta manera mantener a salvo todos los clips de vídeo que vaya a grabar. Un aspecto muy importante es que esta cámara, al incorporar una batería, no dispone de grabación continua, ni en la tarjeta microSD, ni tampoco tenemos la posibilidad, por ejemplo, de realizar una grabación continua a un NVR o, por ejemplo, a un servidor NAS. Toda la grabación es activada por el movimiento detectado por el sensor PIR. Respecto a la detección del PIR, vamos a poder realizar una configuración simple de detección de movimiento o también tenemos la posibilidad de activar la detección de personas, detección de vehículos e incluso también detección de animales. Un aspecto muy importante es que sí es cierto que es compatible con Home Hub, es decir, el hub del fabricante Reolink, donde vamos a poder centralizar todas las cámaras del fabricante. No obstante, también tenemos compatibilidad directa con Reolink Cloud, con el objetivo de subir todos los clips de vídeo directamente a la nube. Y respecto a la resistencia en la intemperie, este equipo incorpora certificación IP66, por lo tanto estaremos protegidos frente al agua y también el polvo. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de esta cámara donde os vamos a explicar en detalle todas las especificaciones técnicas y también realizaremos pruebas de grabación, así como os enseñaremos todas las opciones de visualización y configuración que tenemos disponibles con la aplicación oficial de Reolink. Os esperamos.